Saludos, bendiciones, mis amados hermanos. Aquí reciban, ¿verdad? Un cordial saludo desde Sherman, Texas. Y pues bueno, estamos aquí continuando nuestra serie en Éxodo. Y para esta mañana queremos tocar sobre la clase número 7 bajo el tema Dios provee un cordero para salvar a su pueblo. Y el objetivo de esta clase es que nosotros podamos comprender que la Pascua fue el medio que Dios estableció para librar a Israel del juicio y que esta celebración fuera una señal profética apuntando hacia Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios. Hasta este momento Dios había enviado 9 plagas sobre Egipto, había demostrado, ¿verdad?, que los dioses egipcios no eran nada, no podían detener, no podían impedir, no podían parar lo que Dios estaba haciendo. Pero Faraón, aún a pesar de todo eso, todo lo que vio, después de los ruegos, mira, remueva las ranas, remueva los piojos, remueva las úlceras, seguía endureciendo su corazón y ahora Dios anuncia el juicio final. Y sin embargo, antes de este juicio, Dios provee un medio de salvación. Ese medio es a través de un cordero sacrificado. Y en este capítulo marca el nacimiento de Israel como nación redimida y anticipa la obra redentora de Cristo. Ahora, nuestro primer punto, Dios provee un sustituto para salvar a su pueblo. La lectura que nosotros vamos a dar en este capítulo 12 de Éxodo, quiero solamente enfocarme en el 12 y en el 13 rápidamente. Si usted mientras lo busque, lo voy a empezar a leer. Éxodo capítulo 12, 11 y 12 dice: de esta manera lo comerán, ceñidos sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Entonces, comer la cena de Pascua mientras llevaban puestas sus ropas para viajar era una señal de fe para los israelitas. Yo les había dicho: ya estén listos, no tengan ahí ya apartado y planchado y alistado, no, lo tenían que tener ya puestos y estar preparados, y esto requería fe, creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, aunque todavía no eran libres, tenían que prepararse, ya que Dios les había dicho que los iba a sacar de Egipto. Su preparación, hermanos, fue un acto de fe. Prepararnos para el cumplimiento de las promesas de Dios en las Escrituras, aunque parezcan para nosotros imposibles, eso demuestra fe. No se trata de, mira, yo tengo que verlo primero para creer. No, más bienaventurados los que no ven o los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Entonces, caminamos no por vista, no por lo que vemos, sino por fe, creyéndole a Dios. Y cada familia, hermanos, debía escoger un cordero, pero había cualidades muy importantes. No podía ser cualquier animal, debía ser un cordero macho, tenía que tener un año y tenía que ser sin defecto. Después debía ser sacrificado, su sangre debía colocarse en los postes de la puerta. No era suficiente solo creer, bueno, no voy a poner la sangre en los postes, simplemente voy a creer. Tenían que obedecer lo que Dios mandaba. Y cuando nosotros consideramos, entonces, ¿qué similitud hay? ¿Por qué es que cuando consideramos la Pascua, por qué esto apunta a Jesús? Bueno, Jesús, hermanos, vivió y caminó entre los seres humanos. Dejó el trono de gloria, bajó, se humilló, tomó forma de siervo y al final de cuentas, para cumplir su misión, dio su vida en sacrificio por la humanidad. Entonces el sacrificio de Jesús debe ser apropiado para cada casa y no solamente
una nación en particular o una comunidad específica, sino para toda persona que crea. Sea que fuera judío, sea que fuera gentil, sea que tú vivieras lejos, cerca, no importara, para toda casa, para toda persona. Y entonces Jesús, el Cordero de la Pascua, hermanos, no tuvo mancha, fue perfecto, no estaba manchado por pecado, ya sea moral o imperfección espiritual. Él era sin pecado. No hallaban, no se halló pecado en él, no se halló engaño en él. Entonces fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada, la que expió él por el pecado. O sea, en su muerte Jesús, hermanos, fue tocado con fuego. El fuego del juicio, de la ira de Dios cayó sobre de Jesús. Lo que nos correspondía a nosotros, ¿verdad? En su muerte Jesús recibió la copa amarga del juicio de Dios y la obra de Jesús debe ser recibida en su totalidad con nada para dejar de reserva. No, bueno, sí, creo que murió, pero no hay peros. Murió, fue sepultado, al tercer día resucitó tal como él dijo. Aunque en el día de hoy aún está, ¿verdad?, el rumor de que los discípulos robaron el cuerpo. Pagaron a los soldados para decir que ellos se quedaron dormidos y cuando se durmieron y estaban descuidados, los discípulos vinieron, removieron esa piedra bien grande y sacaron el cuerpo. Hasta la fecha se cree eso. La obra de Jesús, hermanos, la obra de la Pascua, en cuanto a Jesús dando su vida por su pueblo, ¿verdad? Es el principio, ¿verdad? El antesala de la libertad. Entonces, la enseñanza que nosotros podemos sacar de aquí es que el juicio venía sobre toda la tierra. Israel no era salvo porque fue mejor que Egipto. Y Dios les hizo claro eso. Mira, yo no los he escogido porque ustedes sean mejor. Yo no los he escogido porque ustedes son más fuertes o más grandes. Ellos llegaron a ser salvos porque estaban protegidos por la sangre del Cordero. Y la diferencia de esto era de vida o de muerte, ¿verdad? Entonces, cuando Dios anunció a todos que pusieran, ¿verdad?, que apartaran el cordero, el macho de 1 año sin defectos, que sacrificaran y que de esa sangre las pusieran en los postes, el hacerlo te daba vida. El no hacerlo, el dudar, el decir, bueno, no creo que esto sea cierto, pues no sé si, no creo, producía la muerte. Entonces Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre y yo la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón da la vida la que hace expiación. Entonces, ¿cómo actúa la sangre en la expiación por el pecado? Muy buena pregunta. Cuando se ofrecía el sacrificio con la actitud correcta, y la sangre que fue derramada hacían posible el perdón de pecados. Por una parte, la sangre representaba la vida del pecador, infectado por su pecado y en camino a la muerte. Por el otro lado, la sangre representaba la vida inocente del animal que era sacrificado en lugar del culpable que hacía la ofrenda. El justo murió por los injustos. La muerte del animal, de la que era prueba la sangre, satisfacía la pena de muerte. Entonces Dios concedía el perdón al pecador. Es Dios el que perdona basado en la fe de la persona que ofrece el sacrificio. No era suficiente decir, bueno, ya hice el sacrificio. Si no tenías la actitud correcta, si no creías verdaderamente en la misericordia de Dios, en humillarte delante de Dios,
De nada serviría un sacrificio, sería un sacrificio vacío. Entonces Hebreos 9:23 también dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera para las cosas celestiales mismas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Por un lado, Jesús, hermanos, pasó a través del más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Su ministerio sacerdotal abre el camino para el santuario celestial, o sea, el cielo mismo. Tenemos entrada al cielo gracias a Jesús. No por lo bueno que yo soy, no por el título que yo tenga, no por los puestos que yo cargue, no porque yo predica, no porque yo dirijo, no porque yo toco un instrumento, no porque yo sea el hijo del pastor, no porque tengo un cargo, soy ujiero. No, nada de eso. Tenemos entrada al cielo gracias a la obra redentora de Cristo. Entonces es tan importante que nosotros, ¿verdad?, podamos entender eso. Después de haber sido crucificado como el sacrificio por nuestros pecados, dice la palabra que ascendió y traspasó los cielos para sentarse a la diestra de Dios y interceder por nosotros. Esto es maravilloso, hermanos. Considerando que nosotros somos tan débiles, y a veces, hermano, nos debe conmover el hecho de reconocer, mira, la misericordia de Dios es tan maravillosa. Si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos? Si no fuera por su paciencia, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Y eso debe conmovernos, hermanos, que en este mismo instante, hermanos, hay alguien, tenemos a un sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, intercediendo en nuestra favor. Imagínense, hermanos, cuánta bendición hay, hermanos, en esa intercesión que Jesús hace por nosotros. Una gran bendición. Entonces, no entró, hermanos, en la presencia celestial de Dios por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Y como su sacrificio fue tan perfecto, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre. No requirió cada siglo venir a regresar a hacer lo mismo. No requirió, hermanos, tener que hacerlo una cantidad de veces, 7 o 10 o 15 o 20. Con una sola vez fue suficiente. En los tiempos de Moisés, hermanos, los sacrificios tienen que ofrecer una vez tras otra, diariamente, hermano, continuamente, hermanos, y al final de cuentas, hermanos, al hacerlo, hermanos, con la actitud correcta, al hacerlo con la fe en Dios, hermanos, recibían ellos el perdón del pecado. Pero todo esto representaba, hermano, apuntaba al sacrificio perfecto, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vendría para hacer ese sacrificio una sola vez, ya no continua, ya no cientos o miles o millares de veces, sino una sola vez y para siempre. Qué maravilloso, qué bendición. Hermano, debemos estar muy agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por ese maravilloso sacrificio que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y al hacerlo una vez y para siempre, hermanos, su crucifixión y exaltación celestial no necesitan ser repetidos. Ciertamente, hermanos, ha obtenido eterna redención para nosotros. Entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? Nuestra esperanza delante del juicio de Dios tampoco descansa en nuestras buenas obras. No descansamos en el hecho de que, bueno, es que tengo 20 años en la iglesia, es que mira, yo hago esto, yo hago lo otro. Descansa únicamente en la sangre que fue derramada, hermanos, por nosotros en la cruz. La sangre de el Cordero que quita el pecado del mundo, de aquel inocente que murió por los culpables, el justo por los pecadores. Entonces, punto número 2, hermanos, la obediencia demuestra la verdadera fe. Éxodo 12, 26 y 27
Si ahí tienen ahí la lectura en sus Biblias, Éxodo 12, 26 y 27 dice, y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito para ustedes, ustedes les dirán, es un sacrificio de la Pascua del Señor, el cual pasa de largo las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, y el pueblo se postró y adoró. El pueblo hizo exactamente, hermanos, lo que Dios mandó. No cambiaron las instrucciones. Bueno, Dios dijo esto, pero no, hermano, tal como Dios lo dijo, así lo hicieron. No le agregaron nada, no para satisfacer o agradar a otros, no quitaron nada. Oh, es que esto es mucho para hacer, hermanos, simplemente obedecieron. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que simplemente obedezcamos. ¿Cuál es la enseñanza que podemos aprender aquí? Bueno, la fe verdadera produce obediencia. La fe genuina produce obediencia. La fe falsa produce desobediencia. Imagínense, hermanos, una familia diciendo, pues creemos en Dios, pero no pondremos sangre en la puerta. Esa fe no los habría salvado. La obediencia fue la evidencia de su confianza. Todo israelita, todo hebreo que puso la sangre en las postes de sus puertas, le estaba diciendo a Dios, no solamente creo, quiero dar evidencias y mostrarte que en verdad mi confianza está en ti. Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios. Hay muchos que creen esto. Muchos creen, mira, yo me gano el cielo por lo que yo hago, por mi servicio. No. Hubo alguien que ya la ganó por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, Él lo ganó por nosotros. Él pagó el precio. Él, hermanos, hizo la obra de redención a nuestro favor. Él fue perfecto porque nosotros no podíamos serlo. Él, hermanos, tomó el castigo que nosotros merecíamos. Fue sobre de Él. Para que usted y yo, al creer en Él, alcanzáramos vida eterna. Entonces, no nos podemos ganar, hermanos, la salvación. Pero tales actos, tu servicio, tu devoción, tu entrega a Dios, hermanos, tu servicio al estar recibiendo en la puerta, al estar, hermanos, dirigiendo, al tocar una alabanza, al participar, al servir, al venir hacia el aseo, todo eso son actos que demuestran que nuestra entrega a Dios es genuina cuando lo hacemos en la actitud correcta. No de malas, no a fuerzas. No porque, bueno, ¿y qué dirán si no lo hago? No, porque te nace por amor a Dios, por agradecimiento a Dios lo haces. Obras de servicio, hermanos, con amor no reemplazan la fe, sino que al contrario prueban que nuestra fe está en Cristo. Esta es una medida justa de nuestro amor por Jesús. Es fácil pensar, hermanos, en amar a Jesús de una manera meramente sentimental o en términos emocionales, pero es maravilloso cuando nuestro amor por Jesús tiene sentimiento, pasión, pero siempre debe ir conectado con guardar sus mandamientos. Si no hay obediencia en nuestro caminar, aunque digamos que amamos a Dios, no lo amamos todo. Aunque nuestra boca diga una cosa, nuestro corazón dice lo contrario. De labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí, les decía el Señor a Israel. Dios nos está hablando a nosotros mismos, hermanos, para considerar lo mismo. No basta con que la gente te escuche hablar, bueno, yo amo a Dios, ok, pero ¿cómo es tu vida? ¿Da fruto? ¿Tienes el fruto del Espíritu? ¿Tienes la evidencia que las obras que tú estás haciendo evidencian que en verdad tu fe en Dios es genuino, tu amor por Dios es sincero? No somos perfectos.
no pretendemos, hermano, que hemos ya llegado a la meta. No, pero hermano, proseguimos. Vamos avanzando hacia adelante, nos vamos esforzando en la gracia de Dios, nos vamos fortaleciendo en el Señor, hermanos, pidiéndole a Dios que, hermano, Él nos ayude, hermanos, a poder, hermanos, llegar hasta la meta. Entonces, ¿cómo aplicamos, hermanos, esto a nuestras vidas? Tenemos que entender, hermano, que la obediencia no nos salva, pero la obediencia demuestra que realmente hemos confiado en Dios. Ahora, punto número 3. Dios cumple perfectamente sus promesas. Hermanos, la lectura de esta porción está en Éxodo 12, del 29 al 42. Pero quiero que, hermano, entendamos que finalmente llega la 10ª plaga. Y lo que pasa es que mueren todos los primogénitos de Egipto. Faraón finalmente deja salir al pueblo, hermano, porque él mismo pierde a su hijo primogénito. Después de 430 años de servidumbre, hermanos, de opresión, hermanos, de un vivir, hermanos, bajo, hermanos, una esclavitud, Dios cumple exactamente, hermanos, lo que Él había prometido. Cuando Él anunció que iban a ser esclavizados, pero dijo, ay de aquella nación, yo enviaré juicios a aquella nación que lo haga. Y es lo que pasó exactamente con Egipto. Quedaron, hermanos, arruinados, hermanos. Ese lugar de prosperidad, ese lugar de tal vez de lugares que eran considerados, o hasta la fecha, hermano, hay ciertos lugares que son considerados como maravillas en el mundo, pero, hermanos, el faraón endureció su corazón, hermanos, y Dios pudo mostrar su poder, hermanos, a tal grado que no solo en Egipto, hermanos, se dio a conocer lo que sucedió, hermano. Esa palabra se esparció, hermano, a otros lugares. Que hasta que cuando empezaban a llegar a Jericó, hermano, la gente temblaba de miedo por lo que habían escuchado. Entonces, ¿qué enseñanza podemos nosotros sacar de esto, hermano? Dios nunca olvida sus promesas. Su tiempo, hermano, puede parecer largo, puede parecernos, hermano, que se olvidó, puede parecernos que, mira, parece que no va a hacer nada, hermanos, pero siempre el tiempo de Dios es perfecto, es bueno, es agradable, hermano. No llega ni temprano, no llega tarde, justo en el momento indicado, justo en el momento perfecto de Dios, hermanos. Israel salió libre. No porque fuera fuerte, no porque fueran dignos, no porque lo merecían, sino porque Dios es un Dios fiel. Josué 21:45 dice, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas, no algunas, no la mitad, no la mayoría, todas se cumplieron. Dios, hermanos, fue completamente fiel con respecto a la tierra que les prometió dar, pero Israel no fue fiel, hermanos. Las fallas que ellos tuvieron al tratar de poseer, o los lugares que no llegaron a poseer, no fue porque Dios no haya hecho, hermanos, la provisión adecuada, sino era porque Israel había fallado en seguir lo que Dios había ordenado. La obediencia trae bendición, la desobediencia trae consecuencias. Dios les dio a escoger, escojan la bendición, escojan la vida, porque si no, vendrán y mandaré las plagas que yo había enviado, mandaré juicio, habrá castigos, ¿verdad? En cuanto a desobedecer. Y Dios fue completamente fiel, hermanos. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió.
Dios, hermano, lo ha dicho, lo va a hacer. Lo va a cumplir, hermanos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, lo hará. Pero ¿qué pasó con Israel? El desánimo los hizo ser, hermanos, de doble, les hizo fluctuar, hermanos, les hizo quejarse bastante, dudar, hermanos, a pesar de todo lo que vieron. Hermano, Dios los alimentó, Dios los cuidó. De noche estaban, hermano, la luz de Dios alumbrando, de día la sombra protegiéndonos. Hermano, no se les hincharon los pies todos esos años que anduvieron, hermano, caminando en el desierto. La ropa estiraba con ellos, desde los bebés hasta los jovencitos, los adultos. Hermano, la ropa estiraba. No, hermanos, no estaban ellos, hermanos, con dolores de rodilla, hermano. No, hermano, Dios cuidaba de ellos, proveía para ellos. Pero una renovada confianza en la grandeza de Jesús y en el nuevo pacto, ¿verdad? Es lo que nos puede ayudar a nosotros a mantenernos firmes en la fe. El desánimo, hermanos, nos hace vacilar. Todos pasamos por momentos de desánimo. A veces pensamos, mira, he fallado, ya no hay oportunidad para mí, pero aquí está la cosa, mientras hay vida, hay esperanza, hay una oportunidad. Hoy, en esta mañana, hay una oportunidad que Dios nos está dando, una vez más, hermanos. Porque fiel es el que prometió. La razón por la que podamos mantenernos firmes, hermanos, es porque fiel es el que lo prometió. Hermano, tú podrás desconfiar de la gente, hermano, porque la gente, hermano, es voluble. La gente, hermano, te puede traicionar. La gente, hermano, te dice una cosa un día y a otro día ya cambia de opinión. Ay, mira, te voy a echar la mano, te voy a ayudar. Y ya para el otro día, para la próxima semana, hermano, cambia. ¿Sabe qué? Ya no puedo, ya no quiero, ya no siento hacerlo. Es mucho mejor confiar, hermanos, en la fidelidad de Dios que en la nuestra, que en la de los hombres, que en la de las personas. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cuando parezca que Dios tarda, hermanos, Él sigue obrando. Aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Ahorita mismo, hermano, Dios está obrando. Su fidelidad, hermanos, nunca falla, hermanos. Hermanos, sus misericordias son nuevas, su fidelidad es grande. Entonces, en conclusión, hermanos, Éxodo capítulo 2, hermanos, es mucho más que la historia de la salida de Egipto. Es una imagen del Evangelio, hermanos. Y quiero que observemos las semejanzas, hermanos, porque había esclavitud. Israel estaba esclavizado a los egipcios. Usted y yo estábamos esclavizados al pecado. Había juicio que cayó sobre Egipto. Hay juicio que va a caer sobre este mundo, hermanos. Dios, hermanos, les proveyó, hermanos, un cordero, hermano, y a nosotros nos ha provisto al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre, hermano, aquellos que creyeron y pusieron la sangre en las puertas, hermano, ellos fueron salvados, fueron protegidos. Usted y yo que hemos creído, hermano, en la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz, hermanos, nos protege, hermanos. El pueblo fue liberado, hermanos. Usted y yo hemos sido hechos libres. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Y comenzaron una nueva vida. Usted y yo al venir a Cristo, hermano, somos hechos nuevas criaturas, hermanos. Lo del pasado quedó en el pasado, hermano. Aquí todo es hecho nuevo. Un nuevo comienzo, hermano, nos ha dado el Señor. Todo esto, hermanos, encuentra su cumplimiento perfecto en Jesucristo.
Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto como creyentes? Bueno, hermanos, nuestra confianza no debe descansar en nuestra propia justicia, lo mucho que sabemos acerca de la Biblia o de doctrina o de teología. Hermanos, no, debe descansar únicamente en Cristo. Así como Israel, hermano, fue protegido, hermano, por la sangre del Cordero, nosotros somos justificados por la sangre de Cristo. Justificados somos, hermanos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por las cosas que nosotros hagamos, sino por lo que hizo el Cordero perfecto de Dios. Lo que hizo nuestro Señor a nuestro favor, hermanos. ¿Cómo aplicamos esto para la iglesia? La Pascua, hermanos, nos recuerda que toda la Biblia, hermanos, apunta a Jesús. Desde Génesis está apuntando hacia Jesús, hermano. Hasta Apocalipsis, hermano, continúa apuntando hacia Jesús. El plan de Dios siempre, hermanos, ha sido redimir un pueblo por medio del sacrificio del Cordero, que es nuestro Señor. Siempre fue el plan de Dios. No fue que, bueno, el plan A falló, tengo que ahora ir a plan B. Y si esa falla, A, C. No, el plan de Dios era esa desde el inicio, hermano. Ya sabía que Adán y Eva iban a pecar. Ya sabía, hermanos, que David y hermano, todos a los que él había llamado, hermanos, todos fallaron, todos, hermanos, pecaron en contra de Dios. Pero cuando vino Cristo, hermanos, y caminó, hermanos, en esta tierra, hermanos, entre las personas, cumplió su misión, hermanos. Proclamó las buenas nuevas, abrió los ojos a los ciegos, hermanos, libertó a los cautivos, trajo las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿cómo aplicamos, hermanos, esto a nuestra vida? Especialmente en áreas de liderazgo, hermanos. Bueno, los líderes espirituales deben recordar constantemente a las personas que la obediencia comienza con confiar en Dios. No con la confianza en mí, en el yo, en lo que hago, en cómo sirvo. No. Moisés, hermano, no cambió las instrucciones de la Pascua para hacerlas más fáciles. Moisés, esto está muy fuerte, esto es mucho. No. Mejor hagamos esto. No lo hizo más aceptables. Transmitió fielmente lo que Dios le había dicho. De la misma manera, hermanos, cuando enseñamos la palabra, debemos comunicar el mensaje de Dios con fidelidad. Aun cuando resulta desafiante, aun cuando digan, bueno, es que pura Biblia, es que no, hay muchos versículos. Estamos proclamando la palabra de Dios, hermanos, que no vuelve vacía, hermanos. Hará su función, obrará, ministrará, redargullará, hermanos, corregirá, instruirá nuestro caminar. Si podemos nosotros, hermanos, someternos bajo la poderosa mano de Dios, si podemos someternos, hermano, y recibir con alegría esa palabra, hermanos. A veces no es tan fácil cuando somos reprendidos o somos amonestados o somos exhortados, pero tenemos, hermano, que morir al yo, hermanos, dejar a un lado el orgullo, hermano, y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en un sentido evangelístico? El Nuevo Testamento, hermanos, identifica claramente a Jesús como nuestro Cordero Pascual. Él fue perfecto, hermanos. Él fue sin pecado. Murió en nuestro lugar. El justo por los injustos. Su sangre derramó su sangre para que todo aquel que en Él crea, no importará la nación de donde vengas, no importará el idioma que hablaras, no importará el color de tu piel, no importará, ¿verdad? El estatus social o económico que tuvieras, hermanos, para que todo aquel que crea en Él fuera librado del juicio eterno. Como la sangre, hermanos, en los postes protegió a las familias israelitas, la sangre de Cristo protege a todo aquel que pone su fe en Jesús, que lo deposita en Jesús.
no nomás lo cargas como una calcomanía en el auto, no nomás, hermano, dar la apariencia, hermanos, sino realmente, hermanos, depositar y poner nuestra confianza, hermanos, en Cristo. Y quiero terminar con este versículo en 1 capítulo 5, versículo 7, que dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, hermanos. Quiero que pensemos y tal vez memoricemos este versículo, hermanos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, hermanos, tomemos en consideración, hermano, cuán bendecido usted y yo estamos. Gracias, hermanos, a esa obra redentora de nuestro Señor. Es importante, hermanos, reflexionar. Es importante, hermanos, meditar en esta gran obra, hermanos, tan especial que fue hecha, hermano, por nuestro Señor, que cumplió con todo, hermano. No hubo ni una sola ordenanza o ley que Él no cumpliera. Todo fue cumplido, hermanos, a la perfección. Y fue hallado sin engaño, sin error, sin, hermanos, algún, hermanos, sin sin engaño, hermanos. No nos ha, hermanos, decepcionado. No nos ha traicionado, hermanos. Al contrario, hermanos, Él ha permanecido fiel, aunque en varias y muchas ocasiones nosotros hemos sido infieles. Dios permanece fiel. Entonces quiero, hermanos, que podamos en esta mañana darle gracias a Dios, hermano, por esa obra maravillosa. Esa obra de redención que lo hizo por nosotros, hermanos, enviando a su Hijo, hermanos. Él hizo eso por amor a nosotros. Él hizo eso no porque lo mereciéramos, no porque él ha sido ordenado a hacerlo, alguien lo forzó a hacerlo. Él lo hizo, hermano, porque Él desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y yo sé que tenemos familiares, hermano, que no están en Cristo. Oremos por ello para que Dios tenga misericordia y que sea Dios tratando, así como Dios trató con nosotros. ¿Verdad? Que Dios trate en sus corazones, que traiga a sus pies a sus hijos, que traiga a sus pies a sus padres y aquellos que no son creyentes, que traiga a sus pies, ¿verdad? A sus familiares, a sus conocidos, hermanos, que sea Dios, hermanos, el que pueda, hermanos, abrirle los ojos, así como los de nosotros fueron abiertos por la gracia del Señor, hermano, que también esos ojos sean abiertos y puedan, hermano, venir en arrepentimiento, hermanos, y recibir la vida eterna. Entonces, si el Señor nos presta vida, estaremos nosotros continuando, hermanos, esta serie en Éxodo, ¿verdad? Y quiero, hermanos, que para la próxima clase, deja ver si puedo encontrar las tareas. Ok, y si no, bueno, vamos en la próxima clase enfocarnos en Éxodo 13 y el capítulo 14. El texto clave está en Éxodo 14, 15. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y puedan gozarse, hermanos, en los próximos momentos en el servicio, en las alabanzas y en la palabra que será predicada. Bendiciones.